Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos acá en una edición más de Confesiones. Recuerden que estamos todos los miércoles de 18 a 19 horas. Y hoy tengo una invitada muy especial. Tengo acá a Rebeca Fleitas, que es legisladora por la ciudad. Así que, Rebeca, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. No, muy bien, muy bien. Con mucho calor, veo que nos está matando el sol, pero bastante contenta de tenerte en el programa porque lo hemos querido armar con mucho tiempo y bueno, viste que es complejo también la agenda con todos los proyectos que están saliendo, con las sesiones, entonces era muy difícil coordinar, pero estoy contenta de que hayamos podido coordinar. Bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho lo que haces y más allá de lo legislativo, tuve la posibilidad también de invitarte con la Nauman a un evento de mujeres líderes, la verdad que impresionante también eso, así que de ese lado admiración total. Estuvo muy lindo el evento, así sí, estuvo hermoso. Así que, hablando un poco de agenda legislativa, vos ayer saliste por Twitter a hablar un poco del proyecto de presupuesto 2023 de la Reta. Salgo con muchas cosas. Claro, salís con muchas cosas, pero arrancamos con eso, si a vos te parece. Y quería, justamente que para la gente común que nos escucha y que por ahí no está tan metida en el día a día de la política y de la agenda legislativa y demás, contanos un poco cuándo se va a tratar y de qué se trata justamente el proyecto de presupuesto 2023 de la Reta. El proyecto se va a tratar, calculamos que para octubre, noviembre, o sea, lo mandaron ahora porque es un tema que hay que evaluar. Es bastante complicado leer el presupuesto, sobre todo con todas los matices que tiene el tema del presupuesto. A veces es muy difícil llegar a cierta información, que de hecho trabajando un montón en entenderlo, estudiarlo y desglosarlo, es que llegamos al dato que hicimos público la semana pasada, que es del superávit fiscal que tiene el gobierno de la ciudad, que de hecho muchos sectores llegaron también a ese mismo dato. No fue fácil, entonces leer un proyecto de presupuesto es súper complicado. Sí, empezamos a ver un montón de números que no terminan de cerrar, por lo tanto creemos que seguramente vamos a votarlo en contra, porque todo lo que tiene que ver presupuesto de la Reta, lamentablemente nada es en beneficio de las personas. Imagínate que con el superávit que tiene el gobierno de la ciudad y hace 2 meses se aprobó la ampliación presupuestaria, si ahora con el nuevo presupuesto que se va a las nubes también, es una locura seguir manteniendo tanta cantidad de impuestos en el gobierno de la ciudad, sobre todo porque afecta a la gente. Y la mayoría se va a ir justamente a la parte de jefatura, todo el aumento presupuestario. No es que va a ir a las áreas más importantes como salud, educación, seguridad. Ya hicimos los números, que de hecho es lo que vos comentaste, que lo publicamos. Sí. La mayoría del presupuesto va a estar destinado a la jefatura. Y sí, tremendo. Seamos honestos, sabemos que lo va a usar la Reta para la campaña. Entonces, seguir manteniendo ese nivel de gastos me parece totalmente inaceptable, porque yo creo que la legislatura tiene que estar a la altura de los problemas de la gente. Sí, totalmente. Y y también tuiteaste sobre el registro de inmuebles deshabitados, que eso sí me interesa que lo expliques si querés, obviamente, un poquito más en profundidad, porque mucha gente no entiende si es como una suerte de ley alquileres 2.0, entonces creo que está bueno que cuentes un poco de qué se trata y por qué. No es un proyecto nuestro. Claro, no, aclaramos que no. No es un proyecto nuestro, pero obviamente es criticable desde todos los puntos de vista, porque podés obligar a un privado a que ponga en alquiler una vivienda. Sobre todo porque creo que estaban poniendo un tope de 90 días. Sí, 90 días. Para poner en alquiler las viviendas que estén deshabitadas. Vos no podés obligar. Es una medida básicamente comunista, que vos obligues a la gente. Y yo lo entiendo, yo alquilo. O sea, alquilar acá en Capital es muy difícil. Es caro porque te piden muchísimos requisitos para ingresar a alquilar. Sí. Si vos no tenés garantía propietaria, tenés que ir a un banco y pagar un seguro de caución. No es fácil. No es fácil, pero no creo que tampoco sea el camino obligar a los dueños de departamentos poner en alquiler una vivienda. Me parece que no es la medida correcta. Y ya sabemos que este tipo de medidas que a veces se impulsan como algo positivo terminan en algo tan perjudicial como fue la última aprobación de la ley de alquileres, que se subió el tope de 2 años a 3 y encima ajustado por el índice de inflación. O sea, yo, por ejemplo, lo llevo a lo concreto para que se entienda que yo entiendo
cuando el hablo tema. del tema de alquileres, porque alquilo. Ujú. Cuando yo empecé a alquilar, estaba pagando el alquiler 18.000 pesos, segundo año 27.000 y ahora estoy pagando 45.000. O sea, no tiene sentido No, sí. pagar irrisoriamente un aumento de esa manera. Y no creo que sea la medida a presentar un proyecto de ley para obligar al privado a poner en alquiler su vivienda. Ok, excelente. Entonces, bueno, ya más o menos sabemos todos tu opinión al respecto también de la ley de alquileres de Lipovetsky. Bueno, sabés que después, en vez de derogarla como habían prometido en campaña, quisieron generar una ley de alquileres 2.0. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo está actuando Juntos por el Cambio al respecto? Es decir, en toda la agenda legislativa, porque no vendría a ser el único proyecto que se está teniendo del otro lado que Juntos por el Cambio no dice nada. Porque es verdad, por ahí no dicen estoy a favor, pero no dicen nada y eso creo que dice mucho en algún punto. Entonces, ¿qué opinión tenés sobre Juntos por el Cambio con estos temas y cómo crees que va a afectar eso en la campaña 2023? Mira, yo la mirada que tengo de Juntos por el Cambio es que se mueven según las encuestas. Sí. O sea, no están realmente interesados en los problemas que tiene la sociedad. Y eso se ve en cada campaña electoral, porque ya lo hicieron el año pasado, que prometieron bajar impuestos, que firmaron ese papelito avalado por ellos. Bueno, pará, pero hay diputados de Juntos por el Cambio que siguen con eso. O sea, yo creo que es importante también rescatar personas del espacio. Creo que hay personas buenas del espacio Juntos por el Cambio y bueno, gente que sí, es verdad, que destruye todo, que no le importa a la gente, pero sí entiendo la lógica a lo que vas. Yo en lo que es política aprendí a separar lo personal de lo político. Puede ser una muy buena persona en lo personal. Yo tengo diálogos con diputados que no son de mi espacio y charlo súper bien con todo el mundo. Pero ahora en las cuestiones políticas e ideológicas es donde se marca la diferencia. Yo me puedo llevar excelente con alguien de Juntos por el Cambio, pero de pronto, si ellos no cumplen su labor parlamentaria y no trabajan para bajar impuestos como prometen en campaña, tenemos una diferencia abismal como políticos. Como personas es totalmente diferente. Entonces, personas buenas vas a encontrar en todos lados como personas malas. Pero ahora, si vos me preguntás políticamente qué pienso de Juntos por el Cambio, para mí no cumplen con las expectativas de lo que prometen en campaña, que engañan a la gente prometiéndole bajas de impuestos, eliminación de la ley de alquileres, y después cuando llegan al lugar donde llegaron por el voto de la gente, se olvidan de lo que prometieron y persiguen sus propios fines políticos y terminan mirándose el ombligo. O sea, no responden a las necesidades y las demandas de la sociedad. Bueno, y hablando ahora sí de vos, de tu tarea como legisladora, contanos un poco algunos de los proyectos que presentaste. Vos presentaste muchos proyectos. Creo que uno muy interesante fue cuando lo presentaste en el Salón Dorado con la Asociación de Contribuyentes. Si querés contarnos de ese proyecto en particular y después contarnos el resto de los proyectos que estás llevando a cabo. Bueno, ese evento en particular tuvo que ver con empezar a marcar una posición de La Libertad Avanza en la legislatura para promover la baja de impuestos. Ten en cuenta que la Asociación Argentina de Contribuyentes trabaja mucho en el Congreso de la Nación, pero no estaban pudiendo llegar a tener esa misma labor dentro de la legislatura. Entonces me vienen a buscar a mí hace un par de meses, no sé si fue en abril, y empezamos a charlar sobre la cuestión de cómo empezar a hacer un poco más de esfuerzo e hincapié en trabajar la eliminación de impuestos en la ciudad, que ellos querían participar de eso y empezar a hacer lo mismo que hacen en el Congreso en la legislatura. Entonces, en base a eso fue que pensamos hacer un evento para presentar no solamente la importancia de eliminar impuestos, sino también para presentar un proyecto que trabajamos en conjunto, que fue el proyecto para la devolución retroactiva justamente del impuesto que se cobra a través de los resúmenes de las tarjetas de crédito. Que si bien es un proyecto que yo presenté en febrero, este nuevo proyecto que presentamos en mayo fue pensado con una devolución retroactiva para aquellas personas que tuvieron que pagar el impuesto a los resúmenes de las tarjetas de crédito a través de un crédito en la misma tarjeta, y en el caso de las personas que no tengan ya la tarjeta por X motivo, hacer una devolución retroactiva a través de impuestos, ABL, en la quita de algún impuesto que tenga hoy la ciudad. Y eso fue básicamente el evento, que bueno, estuvieron invitados desde distintos espacios, porque, insisto, para mí la cuestión de eliminar impuestos es algo central
que tiene que superar los matices ideológicos y políticos a los cuales pertenecemos, y de hecho hubo gente que vinieron intendentes de Juntos por el Cambio de provincia, estuvieron Republicanos Unidos, estuviste vos, Libertad Avanza, o sea, kirchnerismo no vimos a nadie, no importa. Por ahora no, pero digamos, fue una invitación amplia como para empezar a hablar sobre el tema y que se entienda que tiene que trascender las cuestiones políticas, ideológicas, y tenemos que empezar a trabajar en pos de la gente. Para mí eso es súper importante. Genial. Bueno, Gabriel Solano hace relativamente poco salió también a tuitear sobre el tema de convocar una sesión especial. Solano presentó el proyecto hace 2 semanas. Sí, pero bueno, se subió al tren un poquito tarde, pero... Sí, a ver... pero digo, bastante liberal a veces. Más Solano, vale tarde que nunca. Para mí eso es positivo porque si bien es un proyecto que nosotros presentamos en febrero y tomó mucho tiempo y trabajo... digamos, concientizar al resto de la oposición sobre el tema, es súper positivo que haya llegado en algún momento y que él crea que es el precursor de alguna movida legislativa y política para bajar los impuestos. Claro, como salieron de muchos sectores a decir, no, nosotros fuimos los que promovimos la iniciativa de la sesión especial y todo. Y no, hermano, lo venimos laburando desde febrero, después se sumó la Asociación Argentina de Contribuyentes, que aportó lo suyo también, charlando con algunos diputados de distintos espacios. Bueno, Roberto, que está acá, mi secretario parlamentario, fue charlando con los parlamentarios de los distintos sectores políticos en la legislatura, como para empezar a tantear la posibilidad de presentar una sesión especial y llevar el tema a discusión. Que si bien, hasta ahora desde la oposición estaríamos sumando 28 diputados, para tratar el tema, podemos debatirlo, discutirlo, todo lo que nosotros quisiéramos hacerlo en la sesión especial del jueves que viene, pero la realidad es que faltan 3 votos para poder aprobar la eliminación del impuesto. Y va a ser central, obviamente, la postura que tenga el bloque de Republicanos Unidos, Partido Socialista, Juntos por el Cambio, UCR Revolución, o sea, son 3 votos que van a hacer la diferencia y puede ser la primera vez que se elimine un impuesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es poco. Entonces me parece que es decidir también de qué lado van a estar los políticos, si del lado de la gente o del lado de la casta. No, totalmente. Bueno, vamos a jugar un juego. Vas a tener que definirme con una sola palabra, con una o con 2, porque es difícil. A ciertas personas del ambiente que te voy a ir nombrando. Ya me lo hicieron en una es muy bueno, es muy divertido y aparte a veces salen cosas que uno no se espera. Pero bueno, quería preguntarte primero la opinión sobre Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo la definís en una palabra? Corrupta. Para mí no hay otra palabra que la defina y creo que todo el mundo lo ha visto. No hay persona que le haya causado más daño a la Argentina como Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y Alberto? Un títere. O sea, no, es un tipo que demostró no tener el poder presidencial para manejar un país. Y uno que parece amigo de los liberales, Massa. ¿Qué opinas de Massa? Porque hay muchos que dicen el gran ministro, el superministro. ¿Pero por qué parece amigo de los liberales? No sé, yo veo muchos liberales diciendo, no me molestaría que Massa se venga a nuestro lado. ¿Qué opinas de Massa? No, mira, a ver, yo creo que Massa es un camaleón de la política, es básicamente lo que decimos en castellano, un panqueque, que depende la bandera política que gane en los determinados años electorales, él va para el lado que le convenga. O sea, lamentablemente no es una persona que haya demostrado tener palabra en la política. Acordate que cuando él estaba en la campaña presidencial decía que iba a barrer a los ñoquis de la cámpora, que iba a sacar al kirchnerismo, hoy está sentado al lado de Cristina, de Alberto, es amigo de Máximo. O sea, no creo que es una persona para confiar en la política. ¿Y Mauricio Macri? Mira, una sola palabra. Me parece que Mauricio no estuvo a la altura de la presidencia, palabras, ¿viste? ¿Eso? Entonces, como para definirlo. Ok, te lo tomo igual. Una persona débil para tomar decisiones, Mauricio. Sea, vos pensás que él sabía lo que había que hacer, pero por ahí no le daba para hacer lo que tenía que hacer. Yo creo que tuvo miedo de tomar las decisiones que debería haber tomado cuando él era presidente. Creo que fue
mal asesorado por todo su gabinete, que todo el mundo ya se había dado cuenta que ese gabinete no estaba funcionando, que lo tenía que cambiar y en el momento que tuvo la oportunidad de hacer el cambio lo mantuvo y yo creo que eso fue lo que lo llevó a él a perder nuevamente en las elecciones. Porque si hubiese hecho las cosas correctas yo creo que no hubiese regresado el kirchnerismo. Ok. Bueno, ¿y Javier Milei? Si lo tuviese que definir en una palabra. Y con Javier tengo muchísimas definiciones. Tener que elegir una. Yo me acerqué a la política por Javier. Para mí Javier es una persona que inspira a la gente, entonces yo creo que esa podría ser una palabra que lo defina, inspirador totalmente. Es una persona que te abre las puertas, que te permite crecer políticamente, acepta las ideas que vos le podés llegar a transmitir, es una persona que escucha, entonces me parece que eso se da muy poco en la política porque la política es muy mezquina y a veces llegar a un lugar cuesta y te cuesta muchísimas cosas. Vos ya sabés algo porque lo comenté en el evento que hiciste de la Naumann, pero me parece que es una persona que inspira, Javier. Bueno, y esta es personal. ¿Qué opinas de Ricardo? Si tuvieses que definirlo a Ricardo. No lo conozco como para definirlo. Más allá de lo político, yo sí tengo que defender, obviamente voy a defender a Javier y yo creo que el verdadero liberalismo pasa hoy por Javier, que es la nueva figura en el espacio. Yo creo que las personas que ya han jugado dentro del liberalismo en su momento, en lugar de presentarse como también la otra opción liberal, deberían sumarse a un nuevo espacio que está creciendo. Hoy toda la gente lo reconoce a Javier como el líder del liberalismo. A Ricardo personalmente no lo conozco como para poder definirlo, así que yo creo que ya hay etapas que han pasado y hay que darle lugar a nuevas personas y yo creo que Javier es la persona que tiene que llevar el liberalismo hoy y el resto de las personas que defiendan las ideas de la libertad, yo creo que deberían sumarse a un único espacio. Me parece que sería fortalecedor para la política argentina tener un solo espacio que defienda el liberalismo y no de pronto tener disgregado en todos los sectores, porque después sabemos que para las elecciones eso perjudica. Ok, última y salimos del juego de las definiciones. ¿Qué opinás sobre el legislador Roberto García Moritano? No tengo tanto trato con él. Okay. Me parece una persona educada y correcta, el poco trato que hemos tenido. No comparto por ahí el trato que tiene la oposición del kirchnerismo con respecto a él y las cuestiones personales. Imagínate que yo estoy sentada al lado del kirchnerismo y no puedo repetir las cosas que escucho cuando hablan de Roberto o de la mujer, que me parece totalmente bajísimo y paupérrimo que se incurra en esa instancia, sobre todo de legisladoras, ¿no? Que se definen como feministas, sí, que defienden la igualdad y ponderar el rol de la mujer. Me parece que no corresponde, pero digo, el poco trato que tengo con él me parece una persona súper correcta. Okay. Justo iba a tocar ese tema, ¿no? A hablar de feminismo. ¿Vos creés? O sea, bueno, mucha gente habla de que muchos legisladores liberales llegan por la ley de cupo y demás, y yo creo que puede llegar a veces hasta ser insultante, como que buscan que uno se enoje cuando se jactan de esas cosas. Yo te quería consultar, ¿vos por qué crees que llegaste? ¿Y crees que ser mujer fue un impedimento para vos a la hora de ser legisladora y de ser un poco más reconocida de lo que eras antes? No, yo creo que en la política cada quien se abre su paso y su camino teniendo en cuenta las capacidades de cada uno. Yo no compito con nadie dentro de mi espacio, no me ha costado crecer tampoco porque soy una persona que le gusta aprender, que me gusta siempre estar constantemente formándome, apuntando a cosas innovadoras. Entonces yo dentro de mi propio espacio no siento competencia y no me ha costado ganarme mi lugar porque soy una persona que trabaja y todos lo ven. Si vos lo charlas con cualquiera de los legisladores que están formando parte de La Libertad Avanza, siempre se ríen y me dicen, Rebeca es la persona que más trabaja, pero porque ya soy así, la gente que me acompaña es así también, laburan a la par. Para mí no fue un condicionante ser mujer, me parece que llevarlo a ese nivel es ponernos del lado de las feministas que siempre están... Sí, ponernos en un rol que no nos corresponde. Exactamente, y vos sabés que yo lo que respecta al feminismo hegemónico no lo comparto. Para mí no existe la violencia de género, para mí la violencia no tiene género, es así. He conocido
personas violentas, mujeres, y no tiene nada que ver con si sos hombre o mujer. Y actualmente yo veo que hay mucha violencia de parte de mujeres hacia los hombres. Es como que odian el género. Y la verdad que me parece que son géneros complementarios y no tiene que haber una guerra de géneros en esta instancia. Pero bueno, es la agenda que se está moviendo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Empezar a posicionar al feminismo. Pero bueno, estamos aquellas que estamos dispuestas a luchar contra eso porque no compartimos, y me parece súper viable y me parece también respetable de las personas que se animan a posicionarse en contra del feminismo hegemónico. Genial. Bueno, y ya para, no sé si ir terminando, no, nada que ver. Vos sabés que porque siempre me pasa lo mismo. Los ya no quiere charlar. Yo arranco a hablar y después siempre me quedan 5 minutos y Alan siempre me corta en la mejor parte. Entonces yo ya estoy acostumbrada a mirar al lado y decir, bueno, ya estoy terminando. Le doy mi Twitter a Roberto porque viste que me dijiste ingresar, pero si estoy charlando no puedo estar al pendiente del celu, ahí está abierto el Twitter. Bueno, no, para. No, entonces no. Tenemos más tiempo. Le dio calor. No, sí, me agarró calor. No, te juro que me pasa siempre en todos los programas. La otra vez vino Jorge Jacobi también. Cuando empezamos a hacer como la última parte del final, reflexión, qué sé yo, me dice, Flor. Falta. Es así. Bueno, entonces nunca termino. Pero bueno, mi pregunta iba entonces con nosotros, algo que siempre yo al menos destaco desde mi rol de comunicadora, fue el rol que tuvo las redes sociales en la campaña de Javier para diputado, y bueno, y obviamente ustedes también. Y yo te quería consultar, ¿cuál crees que va a ser el rol o que está haciendo el rol de los medios de comunicación en su trabajo de difundir las ideas y de que Javier Milei llegue a ser presidente? ¿Y cuál crees que va a ser el rol y está teniendo el rol las redes sociales en todo lo que están haciendo? Las redes sociales es un factor muy importante para nosotros. Lo fue el año pasado, porque lamentablemente en la ciudad la mayoría de los medios los controla la red a través de la pauta oficial, entonces a veces es muy difícil llegar. Por eso para nosotros las redes fueron fundamentales, y creo que lo fueron de hecho antes de la campaña, durante la pandemia, porque obviamente no podíamos salir a ningún lado, no podíamos trabajar, no podíamos visitar a nuestros familiares, y nosotros aprovechamos las redes sociales para volcar todas las ideas de la libertad y empezar a hablar sobre el liberalismo, y eso yo creo que potenció un montón no solo el liberalismo como una nueva opción política en Argentina, sino que también propició favorablemente a trabajar la figura de Javier de otra manera. Y los jóvenes llegaron a Javier a través de las redes. No, yo creo que fue una parte muy importante de la campaña de Javier. Yo siempre lo reconozco porque es impresionante. Es loable el trabajo que se hizo en redes sociales, es impresionante. Teniendo en cuenta, aparte que Javier maneja sus propias redes. ¿No tiene community manager? No, pero... No. En un momento alguna cosa lo van a ayudar. No. Javier maneja su Twitter y su Instagram. Él no se lo da a nadie, no tiene community manager. A mí me contó un pajarito que en algún momento le redactaron algunos tweets, en un momento se moderó bastante. Igual no viene al caso. No, pasa nada. te soy sincera. De hecho, yo el año pasado le ofrecí, le dije, Javi, va a ser factible para la campaña tener a alguien que te maneje las redes. Y él me dijo, sí, lo hacemos, yo hago lo que vos me digas. Él me dice Batgirl, ¿viste? Por Batichica. Me dice, sí, lo hacemos, pero bueno, después el manejo se fue dando, que él maneja sus propias redes, porque de última también lo que él dice en Twitter es palabra suya, y si alguien más se lo escribe con algo que él no esté de acuerdo, obviamente no. No, obviamente que no. Él lo tiene que defender. Así que en ese sentido, él maneja sus redes. Después sí, obviamente vas a tener a un encargado de prensa que gestione notas y demás, ¿viste? Pero sí, lo normal. Y es después así. te quería consultar, más que nada te pregunté lo de los medios porque Javier tuvo varios roces el último tiempo diciendo como que él iba a medios y que como que en algún punto lo boicoteaban. Que decía como que le decían una cosa y después hacían otra. Y bueno, yo fue una crítica que tuve mucho hacia Javier, más que nada porque eso pasa en general, ¿no? Y yo te quería consultar, ¿vos realmente creés que es algo personal? O sea, de los medios hacia él, esto de invitarlo a notas y cruzarlo con gente que por ahí él no estuvo de acuerdo y demás. Porque yo lo que te puedo decir observando desde afuera es que es algo que pasa comúnmente con todos los políticos. No, pero y esto lo digo como una crítica constructiva.
Le pasó, y te lo puedo decir yo, que el año pasado lo acompañaba en las entrevistas que tenían los canales. Pautaban una cosa con el productor y de pronto cuando él llegaba al canal le habían cambiado absolutamente todas las condiciones. Querían cruzarlo con gente que sabía que estaba peleado, y él, la verdad que él iba a los medios para hablar sobre temas de campaña y no para hacer cruces personales con nadie. Entonces, en ese sentido, esa era la diferencia que tenía Javier a veces con los productores. O sea, realmente había una animosidad en cruzarlo con personas con las cuales él había pautado de entrada no querer charlar para no llevar las cosas a otro nivel que no fuera el político. Ok, y hablando sobre problemas y temas personales, ¿vos tenés idea cómo está la relación entre Javier Milei y José Luis Espert? ¿Ustedes están manteniendo conversación con el espacio de José Luis? Mira, personalmente no tengo idea, porque imagínate, yo estoy abocada 100% al trabajo de la legislatura, así que en ese sentido no sabría decirte. Tendría que preguntarle a Javier o José Luis. Yo en cuestiones personales no me meto, ¿viste? Pero vos políticamente estás en armonía con el espacio de José Luis también. Es que de hecho todos los legisladores que tenía José Luis se pasaron con nosotros a La Libertad Avanza, entonces. Eso es bastante picante lo que acabas de decir. Pero o sea, es todo público, no es que yo esté sí, contando es público, algo que no sea, digamos, ¿Y vos público. por qué crees que pasó eso? Mira, yo puedo tener un análisis, pero si yo no estoy dentro del espacio, ¿viste? Y no he tenido todavía la oportunidad de charlar con los legisladores que se han pasado, que ya hemos pactado un café, pero nunca tenemos tiempo. No, y aparte hay diputadas que también están bastante cerca de ustedes, que ahora se están sacando fotos con Vicky Villarruel, es etcétera, cercana, etcétera. es cercana. Es raro. Va a los Yo creo que en algún momento fue se al viene evento el que yo blanqueo. organicé. Bueno, sí, ¿se viene el blanqueo o no? Mira, yo creo que es posible. No Ya me respondiste. no te lo puedo afirmar, pero digo, podría ser una posibilidad. Digo, yo no conozco las internas. Sería una gran adquisición. Sí. Creo. Yo creo que sí. Yo no conozco las internas de Avanza Libertad, pero digo, si ellos llegaron a un punto en el cual sus legisladores o concejales deciden romper con el espacio y venir con nosotros en La Libertad Avanza, evidentemente internamente algo está pasando que no lo conocemos. Exactamente, claro. Pero nosotros, o sea, recibimos con los brazos abiertos a aquellas personas que defiendan las ideas de la libertad. Yo te pregunto más que nada porque se estuvo hablando un poco de cómo se va a diagramar y cómo va a ser el mapa, ¿no? A nivel nación, provincias, etcétera. Y sería una lástima, ¿no? Que nos perdamos por ahí de gobernador, y esto es una opinión meramente personal, que nos perdamos por ahí de gobernador Espert por apoyar el Armado Nacional de Javier. Estaría bueno, y esto ya como liberal y no como persona que hace política, estaría bueno que se llegue a un acuerdo. O sea, lo veo muy lejano, lamentablemente, como que el tiempo de hablar, el tiempo del diálogo y de ver cómo podemos hacer para en algunas partes ir juntos, creo que ya pasó. Pero bueno, es una fantasía que tenemos todos los que somos liberales hace mucho tiempo, de decir, bueno, la provincia de Buenos Aires con alguien como José Luis Espert, después Javier Milei, no sé, presidente, lo que sea, un Ricardo López Murphy que también esté trabajando, digo, con ustedes. Eso ya lo dimos por descartado, ¿o no? Mira, yo creo que esos son charlas que dependen más de las caras de los espacios respectivos a los que pertenecemos. Nosotros podemos hablar de cosas que deseamos, el ideal, que nos gustaría, pero ¿por qué? Porque uno tiene en mente sacar al kirchnerismo ya del poder, que ojalá y nunca más vuelva al kirchnerismo, sinceramente. Pero yo creo que depende de conversaciones que tienen que tener ellos a otro nivel, que no podemos interferir nosotros más allá de nuestros deseos de que se haga un espacio único, digo, que defienda las ideas de la libertad. Y ahora yendo más como a tu opinión personal, te quería consultar, para vos, si tuvieses que rankear los 3 problemas más grandes que tiene la Argentina, ¿cuáles son? La inflación. Son las 3 problemáticas. Sí, pero o sea, vas todo a lo económico, que es lo que nos afecta hoy. La inflación, porque eso ya lo ves reflejados en los precios, la suba de la canasta básica, el dólar, que es una locura que no se puede controlar. Entonces, para mí eso es uno de los problemas centrales que tenemos hoy en Argentina, y que si eso no se remedia, lamentablemente va a ser un problema que va a arrastrar el gobierno que viene y el que sigue. O sea, hoy charlábamos en el despacho de cuando antes podíamos viajar. Y hoy, lamentablemente, viajar es casi un privilegio. Hoy vienen
todos los extranjeros a Argentina porque es súper barato venir a vacacionar acá y nosotros no podemos salir. O sea, tenemos que, si queremos viajar aunque sea por Argentina, tenemos que estar hablando de ahorrar mucha plata para poder irte de vacaciones, aunque sea una semana. Ni hablar de irte ahora un fin de semana largo, estás hablando básicamente de estar gastando 500.000 pesos que no lo tiene la gente. Entonces es un problema muy grande el tema de la economía y yo creo que se necesita corregir ese rumbo. Pero para eso obviamente tenemos que tener políticos idóneos que empiecen a manejar la política de otra manera. Y después a mí me está preocupando mucho ahora todo lo que tiene que ver con la toma de tierras a nivel nacional, con estos pseudo mapuches que están apareciendo por todos lados, una violación a la propiedad, literalmente. Pero me preocupa, digo, hasta qué punto puede llegar esto, sabiendo que hay sectores políticos que bancan estas movidas, como el kirchnerismo. Es muy peligroso que tengamos un sector que de pronto se define como mapuche, que puede ser cualquier persona que de pronto dice voy a ser mapuche porque me voy a poder ir a tomar una tierra. Es muy peligroso y que no estemos poniendo el ojo y la preocupación en ese tema. Me parece que si no se hace eso va a seguir creciendo y después va a ser un problema mayor para enfrentar, como lo que está pasando en Villa Mascardi, que tuvieron que mandar a gendarmería. O sea, es una locura que nosotros permitamos que pase esto. Digo, vamos a estar casi al nivel de otros países de Latinoamérica en donde estas cosas parecen súper normales porque pasan todos los días. Así que es un tema que a mí me parece que no se le está dando el tratamiento adecuado y que la gente tiene que empezar a ver estas cuestiones. Lo de las tomas, la semana pasada se presentó una denuncia, bueno, Ricardo, Patricia y Eugenia, viste, Talerico, se presentó justamente para clasificarlos como lo que son, porque no son ni siquiera cebo mapuche, son grupos terroristas. Y está bueno que en Argentina empecemos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Porque nos pasa mucho esto de no llamar las cosas por su nombre, y me parece que en el momento tan difícil en el que estamos es importante empezar a llamar las cosas por su nombre y empezar a hacerle entender a la gente que esto está mal, porque estamos hablando de que están violando el derecho a la propiedad privada. O sea, y en un país tan atrasado como Argentina no podemos estar debatiendo si está bien o no. Digo, que alguien vaya y tome porque se le dio la gana, digo, tu casa, ¿me entendés? O tu terreno. Es una locura. Así que, bueno, coincido también con eso. Y bueno, ¿y el tercero para vos cuál sería? Y para mí tiene que ver con la educación y la cuestión cultural. Porque también, o sea, vamos otra vez a lo mismo. Tenemos un sector político que le empieza a llenar la cabeza a los pibes con temas de ideología de género. Bueno, ahora, ¿sabes cómo hablan con el idioma inclusivo? La verdad que para mí eso no tiene nada de inclusivo. Si vamos a empezar a hablar de inclusión, me parece que hay que tratar temas muchísimo más importantes como la discapacidad, empezar a enseñarle a los chicos a leer en braille. También hay otro tipo de lenguajes que se pueden aprender, porque no todas las personas se comunican de la misma manera, y eso me parece que sería apuntar a un verdadero lenguaje inclusivo, y que hoy se crea que la inclusión pasa por cambiarle la letra a una palabra para decir no, porque es machista usar la palabra o, y te la cambio por la e. La verdad, señores, no, eso no es inclusión, y me parece que le están cagando, perdón, en castellano, la cabeza a los pibes. Poneme el ruidito de ti. Vos después censuralo, pero, trato de ser lo más coloquial como para que se entienda que para mí es algo importante, porque son chicos que se están formando con una ideología y una cabeza que el día de mañana lo van a mantener de adultos y no está bueno. Hoy pasaban en las noticias, por ejemplo, un docente que les había enviado un cuestionario sexual a los alumnos de segundo año para responder sobre temas de masturbación, posiciones sexuales, o sea, y se los mandó por WhatsApp a los chicos, y la institución no estaba al tanto de que el docente estaba enseñando este tipo de cuestiones. Entonces, imagínate, o sea, se ha desvirtuado tanto la educación que los docentes también tienen el poder de poder desvirtuar la educación de los chicos y llevarlo a temas que no deberían estar tratando con la edad que tienen. Sí, totalmente. Y más allá de eso, que bueno, que el adoctrinamiento es feroz, es impresionante cómo adoctrinan a los chicos. También las cifras alarmantes que tenemos en Argentina, digo, que después de los 2 años de pandemia, 700.000 chicos quedaron afuera del sistema educativo. Que 3 de cada 10, solamente 3 pueden terminar el secundario, es una locura.
O sea, va más allá del adoctrinamiento, es un tema de que el nivel escolar es tremendo, de que hay chicos que terminan el secundario sin poder comprender un texto, sin poder realizar una multiplicación, una suma, una división. O sea, cosas básicas que por ahí ahora no las podemos ver, pero de acá a 10 años vamos a ver las consecuencias y quiero ver cómo lo podemos manejar. Digo, porque eso sí me parece jugar con el futuro, también primero con el futuro nuestro de los jóvenes, pero además el futuro del país. Tal cual. Digo, porque estas personas después van a ser los futuros gobernantes, los futuros dirigentes. Y bueno, y volviendo al tema de las tomas, también me resulta, yo como joven que hace política, me resulta indignante que haya una gobernación, una generación que en el futuro va a estar también dirigiendo nuestro país, que crea que la solución a ciertos problemas de la educación sea, listo, dejamos a miles de chicos sin colegio porque se nos dio la gana y porque creemos que esa es la solución a las cosas, a las problemáticas que estamos presentando. Y pero eso aparte, no me parece bien. Estás hablando de un porcentaje de un grupo de chicos que pueden ser 15, 20 contra un 90% que quiere ir a estudiar. Sí. O sea, y también estás hablando ahí de la responsabilidad que tienen los padres, porque estás hablando de chicos menores de edad a los cuales los padres le permiten ir y hacer una toma de un instituto. Eso no está bien. Y de hecho pasó la semana pasada cuando salió todo el tema de las tomas, que los mismos chicos estaban arruinando las instituciones. Había un colegio que no recuerdo el nombre de cuál era, pero que habían tenido que mandar un comunicado. Creo que sí. Que se habían inundado los pisos porque se habían tapado todas las cañerías y cuando fueron a ver cuál era el problema, había carpetas, viandas, hojas, cartón, ropa, había de todo. O sea, los mismos pibes que dicen que con hambre no se puede estudiar iban y tiraban las viandas en los inodoros. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lamentablemente, también después saltó que era también una movida en la cual estaba metida la cámpora, el kirchnerismo. Sí, están todos. Que se les bajaba a los pibes una especie de listado de cómo tomar la escuela, cuáles eran los puntos claves que tenían que poner como consigna, y eso se repitió en todos los colegios que se tomaron. No, sí, tremendo. Me acaban de mandar algo por WhatsApp y te lo quería leer. A ver. Roberto tuiteó a las 6:10 de la tarde: queremos apoyar a los que trabajan y es por eso que presenté en la legislatura un proyecto de beneficios fiscales para víctimas de los piquetes. ¿Qué hace esto? Reduce el pago del ABL de aquellos comercios que se ven obligados a bajar la persiana o perder ventas por los piquetes. ¿Qué opinas? ¿Te parece una cortina de humo? O sea, ¿apoyarías el proyecto? No, a ver, cuando se presentan este tipo de proyectos también estamos hablando de la igualdad ante la ley, ¿no? Que es algo que nosotros siempre defendemos. ¿Por qué beneficiar a unos sino a otros? Entonces siempre, viste, está esa media tinta de decir, le doy un beneficio a los trabajadores afectados por los cortes o las protestas, pero te lo hago de esta cuadra a esta cuadra, 10 cuadras, y el resto, claro. Yo soy comerciante, le pregunto, ¿por qué el comerciante que está enfrente de mi vereda tiene un beneficio en reducción de impuestos y yo no? O sea, es ahí también donde hay que pensar cuando se legisla y se propone un proyecto que pueda alcanzar a la mayoría y no que de pronto sea segmentario, porque ahí ya estás violando la igualdad ante la ley. Claro. Bueno, pero ahí te hago una consulta. ¿Vos sos de las personas que cree que si no se puede hacer toda la mesa, preferible no hacer toda la mesa, o preferís hacer de a pedacitos lo que se pueda? Porque también hay una realidad que hoy por hoy, no teniendo una mayoría en la legislatura, bueno, en el Congreso lo mismo, o sea, tenés gente que puede ser de la misma coalición, pero gente que vota, digo, para cualquier lado, y vos lo sabés mejor que nadie. Digo, tenés gente Juntos por el Cambio que funciona el kirchnerismo y gente que, a pesar de todo, sigue votando como debe votar. Entonces, teniendo en cuenta que muchas veces te cajonean los proyectos o que no te lo pasan, ¿no es preferible? Que no los tratan nunca en comisión. Que nunca los tratan. Bueno, ¿no es preferible que uno, o sea, haga este tipo de proyectos que por ahí tienen corto alcance o tienen menos alcance del que esperamos? ¿No es preferible como aprobar este tipo de proyectos e ir llegando cada vez a más gente? ¿O crees que habría que hacer todo de una, a pesar de que tengamos la posibilidad de que nos lo cajonen? Ahí te doy un ejemplo concreto de un proyecto similar, digo, en los términos que vos planteás y que presentó Roberto, que fue la exención impositiva para los jóvenes que se registraran como monotributistas. Creo que era de 18 a 21 años o 25. Sí. Y fue una cuestión también que era, estás violando el principio de igualdad ante la ley, pero que iba a ser un beneficio para los jóvenes, y en ese sentido lo acompañamos, porque a veces también no se puede apuntar a todo.
y apuntás a un sector que por lo menos decís, bueno, es un alivio fiscal y tributario para la gente, y es positivo. Hoy, como está la economía, no puedes negar una baja de impuestos a la gente. Entonces, en ese sentido, sí. A ver, yo tengo la postura de que todo proyecto que sea positivo para la gente, no importa si lo presento Juntos por el Cambio, la izquierda, el kirchnerismo, yo lo acompaño. Pero ojalá yo tuviese esa misma retribución de los otros espacios y ellos acompañaran iniciativas de la Libertad Avanza, lo cual no pasa. Lamentablemente nosotros presentamos muchísimos proyectos buenos que de pronto llegan a comisión y quedan trabados. Nos pasó con el de armas no letales, que todavía está en comisión, no lo han tratado, y es un proyecto súper interesante que ya me han dicho desde Juntos por el Cambio que les gusta, pero que no nos van a dar, digo, el rédito político de haber sacado un proyecto de esas características, sino que iban a tratar de tomarlo y modificarlo como para hacerlo propio. Así que en ese sentido, bueno, sabés que es una idea buena. Si a Juntos por el Cambio se le hubiese ocurrido, durante 15 años de gobierno lo hubiesen hecho algo, y no lo hicieron. Y también nos pasó, por ejemplo, con un tema un poco más tocando lo social, que es el tema de discapacidad, con la adhesión a la ley nacional 27043, que es la ley del trastorno del espectro autista. Tampoco nos acompañó Juntos por el Cambio, por cuestiones políticas, porque sinceramente estás hablando de una ley nacional sancionada hace más de 8 años, a la cual la ciudad jamás adhirió, y de hecho yo estuve yendo a un montón de protestas con los padres de TEA, padres autoconvocados, estuve en la última que se hizo en Plaza de Mayo, que partimos del Obelisco a la Casa Rosada, los he acompañado a reuniones con directivos de gobierno de la ciudad, también del gobierno nacional, hemos ido al Ministerio de Salud, o sea, siempre tratando de impulsar que se entienda cuál es la importancia de que se apruebe este tipo de proyectos y sobre todo que se adhiera a una ley nacional. Y como no tuvimos el apoyo de Juntos por el Cambio, que de hecho yo subí el video de la comisión, porque yo fui a la comisión de asesores, que no suele pasar que los diputados vayan a las comisiones de asesores, únicamente van a las de diputados. Yo fui porque yo ya sabía la negativa de Juntos por el Cambio de que no iban a acompañar el proyecto, y fui con los padres de la organización. Y cuando la asesora de Bou Pérez, que es la vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, habló, lo único que dijo fue: mi diputada no está de acuerdo con acompañar a la adhesión a la ley, y nada más. Y cuando empezamos a indagar el por qué no acompañaban, decían no, porque Cava tiene una ley propia, una ley súper deficitaria que todos los padres lo saben. Entonces a nosotros no nos quedó otro camino que presentar una modificación a la ley de Cava, cosa que hicimos, pero otra vez, el proyecto está en comisión, cajoneado, y todavía no se lo ha tratado. O sea, son cuestiones políticas, lamentablemente, que a veces nos impiden a nosotros llegar a un lugar que termine siendo ventajoso para la gente, desde bajas de impuestos, tema de seguridad, tema de salud. Pero bueno, es como vos decís, somos minoría. Ojalá el año que viene seamos más, yo creo que seamos más, porque ahí sí vamos a romper el manejo que tiene hoy Juntos por el Cambio, que maneja la legislatura a dedo. La mayoría de los proyectos que se han aprobado, por ejemplo, son de tránsito y transporte, donde yo soy vice, y todos vienen del Ejecutivo. Y a veces hay diputados de Juntos por el Cambio que no están de acuerdo con acompañar ciertos proyectos, pero al bajar del Ejecutivo no les queda otra cosa que directamente votar a favor. Ok, bueno, mientras estábamos hablando se me ocurrieron como algunos temas más, porque ahora sí vamos a ir cerrando. Ahora sí, después de media hora, sí vamos a ir cerrando. Un poco quería preguntarte tu opinión respecto a los planes sociales, que sé que es un tema muy sensible. O sea, sé que es un tema sensible porque uno no puede ir y decir, voy y saco todos los planes sociales, porque no funciona así, porque puede ser que hay gente que realmente lo necesite y que por ahí el problema es que no haya una debida organización al respecto. ¿Qué opinás? ¿Cómo deberíamos tratar el tema de los planes sociales? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Mira, yo la visión que tengo con respecto a los planes sociales es que tienen que ser transitorios, no pueden ser de por vida. Tenemos que recuperar la cultura del trabajo. El argentino no puede adoptar como algo natural el vivir de un plan del Estado y no trabajar. Yo creo que esto tiene que funcionar como una contraprestación, que la gente que hoy tiene un plan trabaje. De hecho, nosotros presentamos en la legislatura, o sea, no es un proyecto específico que el tema planes sociales, pero tiene que ver, por ejemplo, con la sanción a las organizaciones sociales que dañan bienes públicos.
Vos imagínate, esta gente que cobra planes sociales, si va a hacer una marcha, una protesta y de pronto te daña una plaza, un espacio público, pero ellos mismos tienen que trabajar para limpiarlo, estás hablando de que la ciudad se ahorraría millones de pesos en volver a restaurar en su estado original las plazas, las calles, los monumentos. Si vos obligás a esas organizaciones a que tengan que pagar un costo, ya sea a través de una multa o que la misma gente que tiene un plan social tenga que trabajar para limpiar, estás hablando de que no solo vas a reducir el gasto en la ciudad, sino que vas a obligar a que la gente que tiene un plan entienda a que tienen que haber una contraprestación en las cuales ellos brinden un trabajo y tiene que ser transitorio, pero para que eso sea transitorio, Argentina tiene que salir de la debacle económica en la que está y empezar a generar empleo privado, porque el Estado no genera empleo, no genera riquezas, entonces pretender que el Estado le siga dando a todos los argentinos planes sociales no va a funcionar, porque el Estado le quita a la gente que labura a través de los impuestos para mantener esos planes sociales. Y ni hablemos de toda la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario, que también lo tenés a la izquierda, que están en contra del Fondo Monetario, pero de pronto la plata de los planes sociales sale de ahí también. Y después, bueno, lo tenés a nuestro amigo Solano, que le saca el 2% a la gente de sus planes sociales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es todo para hacer política, lamentablemente. Y bueno, y después el tema de los piquetes, que es algo que la Ciudad de Buenos Aires lamentablemente estamos acostumbrados, somos rehenes de las mafias sindicales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay que hacer con los piquetes? ¿Qué hay que hacer? Para vos es potestad más de la Intendencia, o sea, de lo que vendría a ser Horacio Rodríguez Larreta? ¿Te parece que tiene que haber algo más como del Ejecutivo? ¿Cómo crees que se tiene que manejar el tema? ¿Y cómo lo manejarían ustedes? Mira, es complicado el tema de los piquetes porque también estás colisionando con el derecho a peticionar ante las autoridades que tienen todos los ciudadanos. Sí. El tema y el problema acá es que Capital tiene piquetes todos los días y vos no podés tener ese nivel de caos en la ciudad porque hay gente que no puede llegar a trabajar, tenés problemas todo el tiempo con cuestiones de seguridad, de tránsito, de pronto se producen muchos hechos delictivos en las zonas de acampe, que yo vivo cerca encima de la 9 de julio, imagínate cómo estoy yo cuando hay algún piquete, vivo constantemente con eso. Yo creo que hay que hacer algo respecto al tema, sobre todo porque lo tenés a Larreta en la ciudad, el PRO gobierna hace 15 años y en 15 años nunca pudo dar una solución respecto a la temática. Entonces me parece que no es cuestión de decir yo voy a hacer esto, sino sentarse a evaluar eficientemente cuál es la solución que se puede dar a este tema, porque vos podés prohibir los piquetes por DNU, probablemente sí, pero eso no va a impedir que la gente salga a la calle y de pronto vas a tener una manifestación muchísimo más violenta. Entonces, yo te puedo decir, sí, a mí me encantaría hacer un montón de cosas, pero después en lo legislativo tenés que ser más práctico, ir más a lo técnico y saber específicamente, depende de las leyes, qué es lo que podés o no hacer respecto al tema. Pero para mí el tema de los piquetes es un tema súper complicado que se tiene que tratar. Ok, y ahora sí cerramos, me gustaría que dejes una reflexión para todos los que nos están escuchando, un mensaje de esperanza, un mensaje de desesperanza, no sé, lo que vos tengas ganas en estos 5 minutos que nos quedan. Jamás un mensaje de desesperanza, por favor. No, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que el cambio está en sus manos, el cambio está en cada 4 años que uno tiene que votar, que empiecen a tener un poco más de memoria y conciencia de no votar siempre lo mismo, porque yo digo, si vos querés un cambio, dejá de votar a los mismos políticos de siempre, votá las nuevas opciones y creer realmente a través de hechos comprobables. Por ejemplo, desde nuestro espacio La Libertad Avanza, no nos hemos quedado en meras promesas de decir yo voy a hacer esto, sino que lo estamos haciendo. Obviamente nos chocamos con la pared de ser en minoría hoy, tanto en el Congreso como en la legislatura, pero la intención de hacer, de bajar impuestos, de trabajar proyectos de ley propositivos para la gente está, pero para eso necesitamos ser más y para eso necesitamos que la gente nos acompañe con el voto. Entonces mi mensaje para ellos es que si quieren un cambio, voten realmente por las ideas de la libertad, que Argentina tiene un futuro y es liberal.
Bueno, muchas gracias, Beca. Fue un placer. Así que, bueno, nos vemos el próximo miércoles de 18 a 19 horas. Posiblemente venga el economista Martín Tetaz, al cual le pegaremos unos par de cachetazos por Le dejo un algunas saludo cosas a que Martín. está haciendo que la coalición. Pero bueno, lo queremos mucho igual. Así que, bueno. nos Yo le vemos el dejo un próximo saludo a Martín, miércoles. que me sigue mucho en Twitter y debatimos bastante. Así que... Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego. Estás escuchando Madero Radio, tu radio online. Somos inevitables. Basics, el resumen semanal del mundo de las finanzas y la economía nacional e internacional.